Muy buenas tardes, me llamo Manuel Alejandro Cortés Bedoya, programa de formación de distribución física internacional de la ficha 17 de 152. En esta evidencia vamos a explicar acerca de cómo realizar un proceso de importación. El producto que se va a importar va a ser el queso mozzarella, país de origen que se va a importar el producto del destino. El país de origen que se va a importar el queso mozzarella va a ser en Estados Unidos y el país de destino que va a traer el producto es de Colombia. Régimen de importación que se va a realizar la operación. Libre importación. Se presenta cuando las mercancías pueden ingresar al territorio aduanero nacional sin ningún requerimiento especial por parte de la aduana. Esto para facilitar la importación de mercancías consideradas como necesarias para el desarrollo económico y social del país. Entonces, dado en este contexto, se escoge el régimen de libre importación por ser un producto que no tiene ningún requerimiento especial por parte de la aduana. Antes el producto va a contribuir para la economía del país porque va a ser comercializado al consumidor final. Modalidad de importación que se va a utilizar. Importación ordinaria es la introducción de mercancías extranjeras al territorio aduanero nacional con el fin de que permanezca en él de manera indefinida, en libre disposición con el pago de tributos aduaneros. Se aplica esta modalidad de importación dado que la mercancía va a permanecer de manera indefinida en el territorio aduanero nacional. Paso a paso para el proceso de importación del queso mozzarella. El primero es su ubicación de la subpartida arancelaria. Existen dos opciones para encontrar la subpartida del producto. Primero, por medio del arancel de aduanas y segundo, con ayuda de un centro de información. El segundo, el registro como importador. Para importar en Colombia es necesario hacer parte del régimen común. Es por esto que los importadores de mercancías en Colombia deben inscribirse a la Cámara de Comercio y contar con el RUT especificando la actividad del importador, dado que es por este medio que el ente de la DIAN los identifica, ubica y clasifica con el fin de administrarlos y controlarlos. El otro es el estudio de mercado. Es importante llevar un estudio de mercado y de factibilidad económica previo a la importación con el fin de verificar la aceptación de los productos en el mercado internacional, todos los costos de transporte, los precios del producto, los costos de desaduanamiento y demás gastos que tenga que asumir para llevar a cabo la importación. Identificación del producto. Se debe verificar a su parte arancelaria para definir los derechos aduaneros, el gravamen y el impuesto sobre el IVA. También se debe identificar el arancel de aduanas, esto con el fin de verificar si el producto es objeto de importación y requiere vistos buenos e inscripciones ante las diferentes entidades controladoras. Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este requerimiento es necesario que lo hagan cuando se requiere un registro de importación, únicamente se hace a través de la página web del Ministerio. Procedimiento cambiario en importaciones. El régimen cambiario colombiano establece que los pagos deben ser canalizados a través de intermediarios, bancos, y el importador debe realizar el pago previamente girando las divisas hacia el extranjero después de diligenciar el formulario de declaración número 1 del Banco de la República. Y otros trámites, se debe comprobar el término de negociación que van siendo los incoterms pactados, incluyendo el pago de transporte internacional con el fin de contratar a la empresa transportadora para detallar los costos del traslado de la mercancía hacia los puertos colombianos más convenientes y escoger el depósito de aduana donde se almacena la mercancía para ser nacionalizada. ¿Cómo se va a realizar los reembolsos y reintegro de divisas? Los reembolsos y reintegro de divisas se va a hacer por medio de intermediarios que van siendo los bancos para hacer el giro de las divisas al exportador que está en Estados Unidos. Entonces el medio de pago pactado entre el exportador y el importador son las cartas de crédito, dado que es un medio de pago que brinda seguridad entre las partes y el tipo de crédito va a ser irrevocable, es decir, si van a hacer una modificación en la carta o eliminarla, se necesitaría la autorización de ambas partes para poder hacer la acción. Y en el giro de divisas se hacer en dólares, dado que el proceso colombiano no se puede hacer negociaciones en el extranjero por ser una moneda no convertible comparado con el dólar. La fecha de pago pactado son en 2 meses a partir de que la mercancía haya sido despachada en el puerto de origen. Evaluación de las negociaciones que le presenta el proveedor. Conversa al exportador que va siendo el proveedor que fabrica el queso mozzarella y el comprador de la empresa en Colombia se estipulan las siguientes negociaciones. En primer lugar, se va a traer a Colombia unas 30.000 unidades de queso mozzarella hablados en unos 20 millones de pesos, que en dólares serían unos 5.140 dólares. El modo y el medio de transporte es el mar por buque. El helicóptero escogido por parte del importador y el exportador es FAS, franco al costado del buque, es decir, que el proveedor o el exportador va a dejar la mercancía hasta el costado del buque, asumiendo los gastos y las obligaciones que tiene sobre la mercancía patada hasta ese punto.
Ya después el comprador asumiría las obligaciones y los gastos en adelante como contratando el transporte principal, seguro, fletes y el desaduanamiento de la mercancía para poderla comercializar al consumidor final. El medio de pago escogido son las cartas de crédito y el intermediario para hacer las gestiones son los bancos por parte de origen y el de destino. El pago de las divisas estipuladas en el contrato de compraventa va a ser en dólares para una mayor ágil gestión. Verificar los presupuestos de la importación y exportación objetos del comercio nacional e internacional. Los gobiernos intervienen en el comercio nacional e internacional valiéndose de instrumentos directos e indirectos como diferentes objetivos. Los más frecuentes son recaudar impuestos, apoyar los ingresos de los productores, reducir los costos de alimentación de los consumidores, lograr la autosuficiencia y contrarrestar las intervenciones de otros países. En la siguiente sección examinarán estos instrumentos. Entonces, con base a estos instrumentos pueden verificar los presupuestos de la importación y exportación. Los instrumentos directos de protección afectan a los productos cuando son objetos del comercio internacional, sea como importaciones o exportaciones. Lo más frecuente son los aranceles, los contingentes, cuotas de importación y exportación y el impuesto a las subvenciones a la exportación. Un arancel es un impuesto aplicado a los bienes importados. Los aranceles específicos se perciben como un derecho fijo por unidad del bien importado. Por ejemplo, $3 en Estados Unidos por barril del petróleo. Los aranceles al valores se perciben como proporción del precio del CIF. Con base a estos datos, se tiene un control sobre la importación y exportaciones de mercancías al mercado nacional por medio de estos instrumentos. Documentación necesaria para el levante de la mercancía. Después de arribar la mercancía, se almacenar la mercancía en un depósito aduanero mientras se hace todo el proceso de desaduanamiento. Para el levante de la mercancía, entonces, los documentos necesarios para nacionalizar la mercancía son, primero, son los documentos de transporte, que con este documento puede realizar los trámites aduaneros de importación sin que sea relevante el medio por el que llegan, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre. Para cada medio existe un tipo de documento. El tipo de documento que se necesita es el de conocimiento de embarque, que es marítimo, y la carta de porte para que el conductor pueda andar en carreteras nacionales. Todos los documentos deben cumplir con estas características: el tipo, número y fecha de los documentos de transporte o de los documentos consolidados. Características del contrato de transporte: cantidad de bultos, peso y volumen según corresponda, el flete, la identificación de la unidad de carga cuando sea necesario. Factura comercial debe presentarla en original sin enmendadura ni tachones, además de contener las condiciones con base del negocio, descripción completa del producto, unidad de comercialización, kilos, unidades, caja o etcétera. Datos completos del importador y el exportador, precio unitario y el precio total. No debe reflejar ningún tipo de descuento. Los psicotecas son los términos de negociación internacional sobre los cuales se está comprando la mercancía. La lista de empaque que no es necesaria en todos los casos, pero permite a la aduana y el importador y a la sociedad de intermediación aduanera identificar e inspeccionar fácilmente los productos. El otro rol son los vistos buenos, que son el registro, licencia de importación que ampara la mercancía, certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías. Lo otro es las pólizas de seguro, documento emitido por una compañía especializada que detalla el tipo y las condiciones del seguro tomando por la mercadería. Otro es el certificado de origen, documento emitido por un tercero que garantiza que el producto haya sido elaborado o transformado en el país exportador. Y otros documentos para el proceso. Es esencial además que cuente con los siguientes documentos cuando apliquen: pruebas de origen comercial para la aplicación de disposiciones especiales o tratamientos preferenciales, mandatos si presenta la declaración de importación a través de una agencia de aduanas o un apoderado, declaración andina del valor y sus documentos justificados si la importación supera los $5,000 en un solo envío o en envíos fraccionados, declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país que procedencia de la mercancía cuando la DIAN así lo exija, y documento de constitución del consorcio de unión temporal si expide el soporte de la operación, nombrando uno de ellos, y los documentos que contienen los resultados de la inspección previa, y la declaración andina del valor para importaciones cuyo valor FOB supere los $5,000. Muchas gracias.